Les recordamos que tenemos un invitado de lujo desde México. Él es el director general de la Comisión para el Uso Eficiente de la Energía de México, el señor Odón de Buen Rodríguez. Hemos tenido algunos problemas técnicos con su cámara, pero señor Odón, ya vemos su presentación, así que puede iniciar. Buenos días y adelante. Excelente, buenos días y perdón por estas fallas técnicas, pero bien, aunque mi presentación es un poco larga, y la voy a hacer breve, por supuesto, simplemente me va a apoyar en mi conversación. Entiendo que me van a apoyar con la presentación, ¿cierto? A la que Sí, sigue, por señor. favor. Sí, señor. La que sigue, por favor, adelante. Ah, Bien, estamos en un contexto de transición energética. Ya el doctor Motherway nos señaló algunas tendencias. Lo que nos mueve como países, como sociedades, son varios procesos, varias razones. El costo de la energía, que es variable, el precio del petróleo sube y baja a lo largo del tiempo. Hay prioridades de política pública, dependen de país a país. En algunos casos, como en Europa, el cuidado del medio ambiente puede ser muy importante. En estos momentos, la cuestión de la estabilidad económica, la competitividad de nuestras empresas, también el aprovechamiento óptimo de la infraestructura. También el cambio tecnológico es un aspecto fundamental en lo que es la eficiencia energética, que nos abarata las alternativas que tenemos como usuarios finales, pero también las preferencias sociales que empujan cada uno de los temas que he señalado. Adelante. El ahorro de energía se realiza con dos acciones básicas muy simples: la modificación de hábitos en los individuos, pero también como mejores prácticas en las empresas. También tenemos lo que es el reemplazo de la tecnología. Hoy día tenemos tecnología que nos da los mismos niveles de servicios energéticos con mucho menos energía. Tal es el caso de la iluminación con las lámparas LED, que nos consumen una sexta parte de una lámpara incandescente, o una nevera, un refrigerador, que consumen hoy en día en el mismo tamaño hasta una quinta parte menos de la energía que consumían hace años. Eso nos crea un potencial de ahorro de energía que podemos aprovechar. Adelante, por favor. Y bueno, ya aquí lo he referido, existe tecnología para movilidad, para iluminación, para la envolvente de edificios que nos permiten tener ese menor consumo. Adelante, por favor. Eh, Y el papel desde nuestra perspectiva de la política pública en eficiencia energética, uno es, ante el rápido cambio tecnológico, dar certidumbre técnica para que los usuarios finales tengan confianza en estas nuevas tecnologías que están entrando y que nos permiten tener un consumo menor de energía para nuestros servicios energéticos. El otro también es a facilitar desde el gobierno nacional el reducir los costos de transacción para poder llevar a cabo las acciones. Y finalmente, con recursos públicos, invertir, como se ha ocurrido en México, donde el gobierno federal ha comprado lámparas ahorradoras, ya los ha regalado a la población para obtener beneficios que van desde la economía de las familias, pero también para el sistema eléctrico, también para cuidar recursos energéticos no renovables. Adelante, por favor. Eh, le refería ahora a la organización para la cual trabajo hoy día, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. Adelante, por favor. Nuestra historia es de más de 30 años. Nacimos en 1989 como CONAE, como un órgano técnico de consulta en arreglos que fueron evolucionando. En 1999 se nos da presupuesto nacional directo, no lo teníamos antes. Adelante, por favor. Y en 2008, a través de una ley, finalmente se establece, a partir de ley, nace la CONUE, que es lo que es hoy la organización, y, y digamos, simplemente convierte a la CONAE en la CONUE y con objetivos similares y un mandato un poco más sólido. Adelante, por favor. Hoy día, una nueva ley, la Ley de Transición Energética, expedida en el año 2015, nos vuelve a crear con el mismo nombre, nos da algunas funciones
de planeación asociado a la Secretaría de Energía de México, que nos coordina, que nos dirige, y también en una ley muy importante que tiene que ver con las regulaciones técnicas, que viene de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización desde 1992, sobre el tema que voy a presentar ahora, y hoy en día se ha renovado bajo este nombre de la Ley de Infraestructura de la Calidad. Adelante, por favor. Como nuestra organización tiene varias funciones, una primera muy importante que es la de regulador, que está de las regulaciones técnicas, la normalización para la eficiencia energética. Hay obligaciones de los grandes usuarios de energía para registrar sus consumos de energía, registrar sus acciones con nosotros. Hay un catálogo de equipos y aparatos que nos refieren a sus consumos, que están además presentes en sus empaques en las tiendas. También gestionamos programas. Adelante, por favor. Tenemos también proyectos piloto que realizamos por un tiempo limitado. Y como refería también, estamos encargados de diseñar para la Secretaría de Energía, en este caso, la estrategia de transición para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios, que ha sido ya publicada 2 veces, que define escenarios hacia 2050 y acciones que se deben llevar a cabo para reducir la intensidad energética de nuestro país. Adelante, por favor. Aquí muestro esta lámina que muestra la evolución, un listado de los programas más importantes, donde está el negro representa cuándo han estado operando, y como podemos ver, ha sido más bien recientemente que se ha ampliado nuestra gama de programas para ir atendiendo necesidades de eficiencia energética en otros sectores, con otros recursos, y además evolucionando de acuerdo a las nuevas prácticas internacionales, como las que voy a mencionar más adelante. Por favor. Las normas oficiales mexicanas de eficiencia energética, que son las regulaciones técnicas, adelante por favor, que tenemos en México. A diferencia de lo que ocurre en otros países, entiendo que en Colombia se ocurre, hay un instituto que se dedica a hacer las regulaciones técnicas y el gobierno las asimila para hacerlas obligatorias. En el caso de México, es la propia CONUE la que trabaja para que estas regulaciones tomen forma, se establezcan, y además supervisamos su funcionamiento. Básicamente sirven para que los equipos que entran al mercado tengan mayores niveles de eficiencia energética que los anteriores y se vaya incorporando la tecnología que los hace más eficientes a los productos nuevos. Esto es algo que hacemos ya desde hace más de 25 años. Adelante, por favor. Y estas regulaciones, bueno, en nuestras NOM, tienen varios elementos. Uno que es, digamos, lo regulado, que es el consumo máximo, la potencia máxima o la eficiencia energética mínima. La norma incluye el método de prueba por el cual se demuestra que esos valores son cumplidos por estos equipos o sistemas. Un procedimiento para evaluar la conformidad, que digamos son los procedimientos que se hacen para, en cuanto a muestreo de equipos y demás, para asegurarnos que el universo de los productos están cumpliendo las regulaciones, y también para un buen número de productos, el etiquetado de eficiencia energética, esa etiqueta amarilla que se ve en la imagen. Adelante, por favor. Como un aspecto fundamental en esto es que podemos tener la NOM, el documento que explica las reglas y los límites y los demás aspectos, pero no, esta norma no se puede cumplir si no hay un sistema que lo haga cumplir, un sistema de evaluación de la conformidad. Entonces, para eso existen laboratorios, organismos de certificación, unidades de inspección, que sirven para asegurarnos de que se cumplan estas normas, estas regulaciones técnicas. Adelante, por favor. Hoy día en México tenemos 34 normas oficiales mexicanas de eficiencia energética, 28 para productos, 6 para sistema. Tenemos un sistema de evaluación de la conformidad con 89 laboratorios de prueba que hacen las pruebas, que sirven para ir con organismos de certificación que le dan el certificado del producto para que se pueda vender en México.
y con 212 unidades de inspección que sirven para analizar sistemas como sistemas de alumbrado interior, sistemas de alumbrado exterior, de alumbrado público, también edificaciones, sistemas de bombeo de agua. Adelante, por favor. De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, y esto ya es un dato con algunos años, más del 50% del consumo de los equipos que representan más del 55% consumo final de energía en México están ya bajo normas de eficiencia energética que nos asegura que sean más eficientes. Adelante, por favor. Tenemos un programa que es emblemático en nuestro carácter de gestión de programas que se orienta a la Administración Pública Federal, el gobierno federal. Básicamente es un programa de gestión de la energía a nivel de todo el gobierno federal, orientado a edificios, flotas vehiculares y algunas instalaciones industriales. Existen la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos que están manejados en otro programa, pero esto involucra, adelante por favor, al gobierno federal a través de disposiciones administrativas que definen prácticas operativas y además la gobernanza de este programa, y por otro lado lineamientos que definen las reglas para las compras y arrendamientos de equipos, edificios, flotillas vehiculares en el gobierno federal. Adelante, por favor. El alcance actual son 251 dependencias y entidades, inmuebles que llegan a sumar casi 23 millones de metros cuadrados, 56,000 vehículos, 11 instalaciones industriales, y además el programa en su gobernanza, en su estructura, involucra a cerca de 6,000 servidores públicos que son los que están encargados, digamos, del reporte y seguimiento de lo que se establece en las disposiciones. Adelante, por favor. Aquí muestro la intensidad, la evolución de la intensidad energética de los 100 edificios mayores, los 100 inmuebles mayores en la Administración Pública Federal. Podemos ver que hay una tendencia de decrecimiento. Empezamos con el siglo, en el año 2001. Como paréntesis, se muestra aquí lo que pasó el año pasado, una caída del 19,6% de esa intensidad energética por la pandemia. Los edificios han estado prácticamente desocupados. Aquí hay toda una conversación sobre este fenómeno, pero el hecho en general, hasta antes de la pandemia, es que la tendencia venía bajando con esta acción de supervisión que realiza la CONUE a las acciones que ocurren en el gobierno federal en los edificios. Adelante, por favor. Hay otro programa que es una obligación que establece la ley de los llamados usuarios con patrón de alto consumo. Adelante, por favor. Hay una definición de un umbral que tienen que superar para ser considerados subtax. En México son alrededor de 450 empresas industriales y comerciales. Adelante, por favor. La obligación que tienen es anualmente entregarnos información de su consumo de energía, de sus acciones de eficiencia energética. Eso lo reportamos anualmente. Si les interesa, pueden entrar a nuestro sitio de internet y buscar el informe del año pasado sobre este programa o de los años previos. Adelante, por favor. En la CONUE no nos quisimos quedar nada más en una cuestión de fiscalización, digamos, del consumo de energía de las acciones, sino promover las mejores prácticas. Y para esto, desde 2013, establecimos un programa orientado a promover los sistemas de gestión de la energía basados en la norma ISO 50001. Adelante, por favor. Un sistema de gestión de energía es una metodología para lograr la mejora sostenida y continua del desempeño energético. Básicamente es un compromiso de alto nivel, una identificación de los usos de energía, en qué momento, en dónde, con qué, una definición de alternativas, una definición de indicadores para poderlo evaluar, una puesta en acción de las medidas que se consideren pertinentes en un primer momento, el llevar a cabo las medidas, finalmente ver qué resultado ha tenido esta acción y tener un ciclo típico de las normas ISO de mejora continua. Adelante, por favor. En ese sentido, a través del programa utilizamos, supongo que en Colombia quizá lo conozcan, las redes de aprendizaje. Aquí contamos con el apoyo muy importante de la cooperación internacional, en particular la cooperación
alemana, y en este programa se involucraron entre personas directamente e indirectamente, cerca de 5,000 distintos funcionarios o operadores de distintas organizaciones, empresas privadas, pero también inclusive funcionarios públicos en la Administración Pública Federal en acciones orientadas a edificios. Adelante, por favor. Tenemos también una que viene de la Ley de Transición Energética, la posibilidad de establecer acuerdos voluntarios con estos grandes usuarios de energía, en función además de esta relación que hemos tenido a lo largo del tiempo con la promoción de los sistemas de gestión de la energía. Adelante, por favor. En el último año hemos firmado 14 acuerdos voluntarios con 10 empresas que han establecido 137 medidas de eficiencia energética, donde se estima a lo largo de 3 años que es lo que duran estos acuerdos voluntarios, ahorros equivalentes a lo que consumen 125,000 hogares mexicanos. Adelante, por favor. Otro programa importante para nosotros, que ya tiene más de 10 años, está orientado al alumbrado público municipal. Adelante, por favor. Aquí hay un recurso que viene del gobierno nacional que premia con el cubrir el valor hasta del 15% de las luminarias, hasta por 10 millones de pesos. 10 millones de pesos son en dólares 500,000 dólares, si no me equivoco, perdón. Entonces, lo que ocurre es que se inscribe un ayuntamiento, apunta su proyecto, lo evalúa la CONUE, luego ocurre el proyecto, lo vuelve a evaluar la CONUE, se asegura de que los equipos cumplan las normas oficiales mexicanas de la CONUE, las de las luminarias, pero también de los sistemas, asegurar que los niveles de iluminación son adecuados, y con este dictamen los ayuntamientos reciben este premio por ese valor. Adelante, por favor. Precisamente ya tenemos concluidos con este apoyo 54 proyectos, con apoyos de 10 millones de dólares del FOTEACE, más de medio millón de luminarios. Esto es bien relevante, 41% de reducción promedio del consumo de energía para ayuntamientos, municipios donde viven cerca de 11 millones de habitantes. La que sigue, por favor. Aquí se muestra la evolución del consumo de alumbrado público en México, de acuerdo a datos de la Empresa Eléctrica Nacional, la Comisión Federal de Electricidad, y podemos ver cómo desde mediados de la década pasada ha venido cayendo notablemente, ha bajado 20% en todo este lapso el consumo de electricidad. No lo acreditamos al programa, lo acreditamos más bien al cambio tecnológico que ocurre en el sector, con la entrada de las LEDs, pero también se puede ver en los resultados del programa de cómo se reduce a la mitad el consumo de energía con la nueva tecnología, y entonces, y además esto apoyado con las normas oficiales mexicanas. Entonces tenemos un proceso de reducción del consumo de energía. Adelante, por favor. Ya para terminar, hablar de nuestras actividades de planeación y evaluación. Adelante, por favor. En toda América Latina, empujado por la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, se hicieron estudios de país, informes nacionales de monitoreo de eficiencia energética. Tenemos uno para México, terminado en 2018. Es un documento muy completo, lo es para cada país. Nosotros estamos muy orgullosos de haber trabajado en esto, y en él, si lo consultan, pueden ver lo que hemos hecho en México y además identificar desde la fuente de energía hasta el consumo final, cómo ha evolucionado estos indicadores de eficiencia energética. Adelante, por favor. Y también tenemos una base de indicadores de eficiencia energética, esto con apoyo de la cooperación francesa, donde podemos tener información para poder evaluar nuestras acciones, pero también para entender cómo ocurre el uso final de energía. Adelante, por favor. También se puede consultar en nuestra página en internet. Aquí muestro el impacto que ha tenido la regulación técnica para calentadores a gas, que es un uso final importante para como el 60% de las viviendas en México. Lo que podemos ver es que antes de la regulación, hasta cerca del año 2000, venía creciendo casi al 6%, y de entonces a la fecha el consumo de gas
natural y gas LP del sector residencial ha decrecido de manera notable y sigue creciendo además con el uso cada vez mayor de sistemas de calentamiento solar de agua, que a final de cuentas van a seguir impactando en esta reducción del consumo global de este sector. Adelante, por favor. También en lo que se refiere al sector eléctrico, aquí muestro 3 líneas. La del centro es de todo el universo de usuarios eléctricos del sector residencial. Podemos ver una tendencia similar. Este es un consumo promedio por usuario. Otra vez, hasta finales del siglo pasado hay una tendencia de crecimiento y de entonces a la fecha, especialmente la línea negra y también la línea de abajo aún más, que es la de los usuarios en región de clima templado, como aquí la Ciudad de México, que es el 55% de los usuarios, pues no ha crecido desde entonces, a pesar de que han aumentado los servicios energéticos que obtenemos de la electricidad. En el caso de clima templado, este ha caído y tenemos el mismo nivel de intensidad energética hoy día del que se tenía hacia 1990. No es el mismo caso de la línea de arriba, que representa a los usuarios en zonas de clima cálido, que es un reto mayor, no solo para México, sino para América Latina. Y termino, la que sigue, por favor. Precisamente si hoy día, y esto es a partir de las evaluaciones que se han hecho con apoyo internacional, el uso eficiente de energía equivale al 17% del consumo final. Si considera como una fuente de energía, tendríamos un 17% de esto. Si lo consideramos como barriles de petróleo producidos, equivaldrían a 380,000 barriles de petróleo, equivalente a cerca del 30% de la producción de México. Entonces, la eficiencia energética en México ha tenido un efecto importante y pues vamos a seguir trabajando en ello. Y creo que eso es todo en mi presentación. Muchas gracias. Doctor Odón, muchas gracias por acompañarnos. Unas preguntas del público. A ver, nos contaba que, por ejemplo, en el caso de Conue, lleva 32 años de experiencia, digamos, ustedes promoviendo, implementando estas buenas medidas en todo el país. Queremos saber, pues, de estos diversos programas que nos mostraba, ¿cuáles han sido los principales retos en la implementación de los mismos y dónde han estado como enfocados esos principales esfuerzos? Como esas lecciones aprendidas de estos 32 años de promoción de estas medidas de uso eficiente de energía en todo México, con unos excelentes resultados que ya nos mostraba, pero ¿cuáles han sido, por supuesto, esos retos y qué lecciones aprendidas han tenido que nos puedan dejar para digamos, estos avances que también Colombia, tanto como ha tenido, como estamos esperando también profundizar? Bueno, pregunta, la más relevante es una buena relación con el sector privado. Digamos, nosotros somos reguladores, como lo hemos manifestado, y pues hay generalmente una desconfianza o un papel de regulación porque establece obligaciones. Entonces nos ha funcionado muy bien el proceso de las normas oficiales mexicanas porque nos ha permitido establecer una relación de confianza y de cooperación con el sector privado que se ha transmitido hacia los programas donde ellos tienen obligaciones, como los UPACs, los sistemas de gestión de la energía. El otro reto ha sido entender que los usuarios tienen necesidades distintas. No es lo mismo estar trabajando con el sector privado que con, digamos, burócratas de la Administración Pública Federal o funcionarios en ayuntamientos, en municipios, que tienen distintas formaciones, distintas necesidades, y hemos aprendido a atenderlos cada uno en sus propias necesidades, en su propio lenguaje, ser apoyados o involucrarse en lo que nosotros promovemos. Esto lo hemos hecho, debo decirlo, con muy pocos recursos. También existe otra organización en México, que es el FIDE, que también hace su papel, es un papel de financiamiento de acciones. Entonces, básicamente es construir la confianza de los usuarios finales. Gracias. Aprovecho que ha tocado el tema de la confianza y el tema cultural, que nos parece, y más ahora con, digamos, toda la mayor potencialización de las redes sociales y el empoderamiento de la información. Decimos que estamos en la era de la información, por supuesto. ¿Cómo consideran ahí, cómo han abordado este importante reto de la cultura, de crear cultura y del tema de la información o inclusive en muchos casos desinformación?
Es una pregunta clave. Nosotros tenemos una actividad muy intensa en redes sociales, quizá sin el alcance que nosotros quisiéramos, porque, insisto, tenemos pocos recursos, pero tenemos 10 cuentas en Twitter especializadas, transporte, edificio, municipios, alumbrado, Conue Internacional, y estamos enviando mensajes a través de Twitter en particular. También tenemos desde hace ya varios años boletines electrónicos que trata de atender a los intereses y necesidades de los usuarios finales, también distinguidos por sectores. Entonces, sí intentamos tener una actividad constante de estar haciendo llegar información, no solamente sobre lo que hacemos nosotros, sino también sobre el cambio tecnológico, institucional que existe en el mundo, que es muy acelerado. Entonces, diría que modestamente, pero sí hacemos un intento desde la perspectiva de la CONUE muy grande por mantener un flujo de información a quien esté interesado. Sí, es un reto para todos este tema, digamos, de la mayor información. Señor Odón, en el tema de, ya mencionaba algunos incentivos, ayudas, mencionaba que tienen en México ya 34 normas asociadas al tema de eficiencia energética, pero tal vez si tuviéramos que balancear, ustedes dirían que entre incentivos o la cooperación o las ayudas del gobierno, ¿cuáles podrían estar siendo para México, digamos, cuál ha sido el más importante? Las normas oficiales mexicanas son la mejor medida que tenemos porque de por sí resultan en ahorros y establecen las bases para cualquier programa. O sea, el FIDE que refería yo hace un momento, pues utiliza, exige que los productos tengan regulación de eficiencia energética de la CONUE para poder dar financiamiento. El que existan las normas oficiales mexicanas establecen esta referencia que da certidumbre a los financiamientos. Obviamente los programas del FIDE también han sido muy relevantes, pero por ejemplo, una de las acciones de más relevancia es lo que hacen en pequeñas empresas, especialmente pequeñas tiendas donde ofrecen financiamiento para el cambio de sus refrigeradores, y estos refrigeradores obviamente cumplen con las normas de eficiencia energética. Entonces, en un mundo de bajos recursos, pues las normas oficiales de energía son las más relevantes. Sí, mencionábamos esta mañana que en Colombia, además de la ley que llamamos de renovables, que es la ley 1715 del 2014, recientemente se ha expedido una ley de transición energética que complementa los incentivos y también lineamientos hacia nuevos energéticos, digamos que complementa el tema de renovables, pero por supuesto poder apalancar más los proyectos justamente de eficiencia energética, el tema de medida avanzada y por eso quería preguntarle en los temas de tecnología, ¿cómo les ha ido como entre las medidas? Hablaba un poco del monitoreo de los temas energéticos y los reportes de información que vienen realizando, pero digamos, ¿qué tan importante ha sido la implementación de tecnologías? Si han avanzado en el tema de medida inteligente, pues comúnmente conocido, pero medida avanzada. Bueno, ese es un tema bien relevante, más porque la tecnología existe hoy día. Quizá nuestra limitación de recursos no nos ha permitido entrar a plenitud a esto. Hoy en día tenemos un proyecto piloto en alumbrado público de sistemas de telegestión, tratando de integrar la tecnología de las comunicaciones y la información a la operación de sistemas de alumbrado público. Y también hay la posibilidad de algunas inversiones en edificios públicos para instalar sistemas de monitoreo, pero es algo donde sí considero que estamos retrasados. Obviamente requiere recursos. Yo felicito que en Colombia tengan la posibilidad de tener recursos públicos amplios para promover estas acciones. Esto es algo que es necesario. Digo, las normas son muy buenas, las regulaciones técnicas, pero si no hay un apoyo financiero, las cosas van lentas, más lentas de lo que podrían ir.
Sí, digamos que ha sido un mix entre incentivos de recursos públicos, cooperación y mucho también de recursos privados por la importancia también como de la digitalización y esto. Señor De Buen, voy a hacer una última pregunta que nos hace el público, mencionaban la importancia con el sector privado, pero hablando específicamente de un grupo de empresas, han implementado estrategias de eficiencia energética con los prestadores del servicio de energía eléctrica, por ejemplo, distribuidores, comercializadores, con los prestadores como tal del servicio. Bueno, entiendo que viene de un país que tiene un conjunto de empresas dedicadas a esto. En México tenemos el monopolio de la distribución, que es la Comisión Federal de Electricidad, en donde hay acción de mercado, especialmente en la generación de electricidad. Y el FIDE, que referí, es un fideicomiso asociado a la Comisión Federal de Electricidad, que es donde existe este apoyo. Existe otro fideicomiso también en el norte de México, el FIPATEM, que apoyan a los usuarios finales bajo las prioridades de la propia empresa. También diría que en México quizás se podría hacer mucho más en estos esquemas, como por ejemplo en Estados Unidos, donde hay programas o se obliga a las empresas energéticas a acciones del lado de la demanda, pero aquí en México pues es más bien una acción discreta, no tiene la intensidad que podría tener. Okay. Señor Odo, muchísimas gracias por acompañarnos, pues, digamos, siempre es bueno aprender de estas experiencias, además de la visión global, esta experiencia específica de la región y pues con tantos años ustedes de experiencia en los temas de eficiencia energética y de promoción como tal del CONUE. Muchas gracias por compartir con nosotros toda esta experiencia. Encantado y gracias por la invitación y saludos a Ignacio, que ahora va a hablar de Chile. Sí, señor, así es. De todos Muchas mis amigos gracias. en Colombia. Gracias. Gracias.